Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría nuevamente estar juntos para poder estudiar la palabra de Dios. La lección de este trimestre está muy interesante, basada en el libro El conflicto de los siglos, una lección que lleva por título El gran conflicto. Y en esta semana estamos estudiando los dos testigos. Antes de entrar directamente al estudio de la lección de la escuela sabática, me gustaría reiterar la invitación de siempre para que puedan participar en las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Ingrese en el Kahoot, puede escanear este código QR o también en la descripción del video para poder participar. Y si es maestro de escuela sabática o líder de la escuela sabática, puede compartir en la pantalla de su iglesia las 5 preguntas claves porque va a ayudar para una motivación para estudiar la palabra de Dios. Así, mis hermanos, para mí es una alegría el poder saludarlos, invitarlos para que se suscriban a esta página, para que den un like, también para que podamos llegar a muchas más personas. Y si tiene un comentario para nosotros, vamos a estar felices de poder leer su comentario. Un gran abrazo entonces y ahora empezamos con el estudio de la palabra de Dios. El título, Los dos testigos. Veamos entonces de qué se trata el estudio de esta semana. Vamos a empezar con la parte del motiva. Y en esta parte vamos a hablar acerca de uno de los eventos más importantes de la historia. Mira, es un evento tan importante en la historia que prácticamente divide una de las etapas de la historia. Vamos a recordar un poco la división de las etapas de la historia, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente marca el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. La Edad Media empieza desde el 476 y va hasta el 1453 cuando cae Roma Oriental. Y hay muchos autores que llevan hasta 1492 con el descubrimiento de América. Pero aproximadamente por esa época el mundo cambió bastante. Entonces, después entra la Edad Moderna. La Edad Moderna va desde 1453, caída del Imperio Romano Oriental, hasta 1798 o 1789 mejor, ¿no? Con la Revolución Francesa. Y la lección de esta semana nos habla precisamente acerca de la Revolución Francesa. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Vamos a recordar primeramente una, lo importante que es este evento en la historia universal. El 14 de julio de 1789, el pueblo de Francia tomó esta fortaleza que había sido convertida en en una cárcel, una fortaleza real. Tomó esta fortaleza con desesperación, con furia, con ira, y a partir de esa acción empieza la Revolución Francesa con una gran cantidad de eventos en los siguientes años. Algunos eventos trágicos, algunos eventos, el reinado del terror, por ejemplo, pero todo empieza el 14 de julio de 1789. Hasta ahora, ese es el Día Nacional de Francia. El 14 de julio de 1789, entonces viene la toma de las Bastillas y se da origen a la Revolución Francesa. Ahora, mis hermanos, ¿qué fue lo que causó, qué fue lo que llevó al pueblo francés a tomar esta decisión tan tremenda? Vamos a analizar algunas de las causas que llevaron a la Revolución Francesa. Lo que termina siendo la Revolución Francesa es traerse abajo al, a la monarquía de Luis XVI, dejar de lado todo lo que era el régimen antiguo o el antiguo régimen de reyes, de nobleza, de los privilegios del clero, ¿no? El gobierno de los nobles, para dar paso a un tipo de gobierno diferente. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, una de las cosas que sucedió, había una crisis económica terrible en Francia. Francia había solventado una guerra contra Inglaterra apoyando a los Estados Unidos. Estados Unidos había quedado liberado en 1776, proclamó su independencia y salió adelante como nación independiente. Y Francia, que se había metido en esa guerra, terminó en la bancarrota, terminó quebrada. Uno de los grandes ministros de Economía es Necker, que tenía el favor del pueblo porque él estaba deseoso de incrementar los impuestos para la nobleza y para el clero. Ellos no querían.
Y entonces Luis XVI, pocos días antes, lo que hace es sacar a este hombre de su gabinete y esto enfurece al pueblo, ¿no? Porque el pueblo confiaba en este ministro de Economía. El pueblo estaba en una situación difícil, en parte también por los despilfarros que tenía la nobleza y especialmente es conocida como Madame Déficit, la reina María Antonieta, ¿no? Que no era francesa, que era odiada por el pueblo francés, que celebraba fiestas y fiestas y se gastaba el dinero del pueblo y entonces el pueblo vivía en la miseria, mientras María Antonieta continuaba ofreciendo fiestas para sus amigos, para los nobles, ¿no? Fastuosas, mientras el pueblo moría de hambre. Esto llevó a a un sentimiento muy profundo de odio contra la monarquía. Y aparte de eso también, tenían los franceses un rey, que es Luis XVI, que no era precisamente caracterizado por su decisión, no todo lo contrario, un rey indeciso, un rey oscuro, que no tomaba decisiones, que no sabía llevar adelante el gobierno. Este era Luis XVI. Así que era como si todas las cosas se estuviesen juntando para producir una revolución, ¿no? Una crisis económica, una nobleza despilfarradora, un rey que no tiene ninguna intención de poder tomar decisiones para salir adelante, que saca al ministro de Economía que el pueblo confiaba y entonces se desencadenan los acontecimientos. Pero antes también hubo un grupo de filósofos, entre los cuales están Voltaire, están Montesquieu, Rousseau, que lo que hacen es colocar en la gente, en el pueblo, la idea de tener un gobierno en el que el pueblo esté libre, ¿no? En el que haya libertad, haya igualdad, haya fraternidad, un nuevo estilo de gobierno, un nuevo sistema de gobierno. De alguna manera, Estados Unidos con su democracia estaba prefigurando el tipo de gobierno que estos filósofos habían descrito y Estados Unidos llevaba a la práctica lo que ellos habían prefigurado a través de sus escritos, ¿no? Y entonces eso también colocó una idea en el corazón del pueblo francés, de dejar de lado la monarquía, el antiguo régimen, para entrar en un gobierno de libertad, en una democracia. Y entonces el grito era igualdad, fraternidad, ¿no? Esos eran los, libertad, esos eran los deseos del pueblo francés. Así que tomaron la Bastilla el 14 de julio de 1789 y los años siguientes fueron años de tremendo caos. Es interesante que esa mañana Luis XVI, al terminar, ¿no? Casi teniendo un total desconocimiento de lo que estaba pasando, el mismo 14 de julio, allí él escribe en su diario, 14 de julio, nada. El pueblo estaba en revolución y este rey, sin tener idea de lo que estaba sucediendo, escribe en su diario, 14 de julio, no pasó nada, ¿no? Todo está bien. Él había ido de cacería y no había encontrado nada, no había cazado, ¿no? Por eso que en su diario estaba totalmente desconectado de la realidad del pueblo de Francia, que estaba sufriendo en aquel tiempo. Pero se desencadenaron las cosas. Ahora, Elena de White coloca una causa adicional para el surgimiento de la Revolución Francesa. Ella dice que el rechazo de la Biblia, la persecución de los hugonotes, que eran personas que amaban la palabra de Dios, y que cuando salieron de Francia, estaba saliendo una élite de personas virtuosas, trabajadoras, inteligentes, que fueron perseguidas y entonces la mejor gente de Francia fue muerta, sobre todo en esta noche de San Bartolomé, la masacre terrible en que fueron muertos los hugonotes perseguidos, ¿no? Por las autoridades de Francia. Entonces, de esta manera, dice Elena de White, selló su destino, rechazando la Biblia, persiguiendo a personas que amaban el estudio de la palabra de Dios. Francia terminó enfrascada en una espiral que la llevó finalmente a la destrucción de la monarquía. Y es interesante esta declaración. Ahora vamos a colocar aquí algunos de los eventos que sucedieron en esta locura que fue la Revolución Francesa. El pueblo desbandado, ¿no? Vinieron las asambleas, se reunieron allí. Algunos querían ser más radicales que otros. Estaban dos grandes partidos,
Uno de ellos eran los girondinos, que se sentaban a la derecha, y por otro lado estaban los jacobinos, que se sentaban a la izquierda. Y esto ha dado origen a las denominaciones de izquierda y derecha de nuestro tiempo, ¿no? ¿De dónde viene el término izquierda y derecha? Pues de la Revolución Francesa. En un momento dado, la Asamblea Francesa proclamó por decreto que Francia se constituía en una república atea, que no reconocía a Dios, que no reconocía ningún tipo de religión, y entonces empezó a perseguir la religión establecida. De alguna manera, el clero, con haber alejado al pueblo de la palabra de Dios, ahora estaba pagando las consecuencias, ¿no? Todas las catedrales empezaron a consagrarse al culto de la razón. Es decir, esta revolución lo que quería era cambiar todo. Quería cambiar la religión, quería cambiar la política, hasta querían cambiar los calendarios, imagínate, ¿no? Y llegaron a cambiar los calendarios. Establecieron meses de 30 días y semanas de 10 días. O sea, querían hacer el calendario en base al sistema decimal, ¿no? Entonces, hicieron cambios en el calendario, nuevos, pero no duró mucho esos cambios en el calendario, ¿no? Meses de 30 días con semanas de 10 días. O sea, querían cambiarlo todo. Y una de las cosas que hicieron fue tomar las catedrales, las iglesias, para impulsar el culto a la diosa de la razón. Colocaron a una mujer de mala reputación en una plaza pública y dijeron, esta es nuestra diosa, esta representa la diosa de la razón. Es decir, de aquí en adelante no seremos gobernados por las mitologías, no seremos gobernados por las cosas irracionales de la religión y de la Biblia, porque esa era la manera como ellos pensaban, ¿no? El pueblo asociaba la tiranía con la religión, porque el clero había estado asociado con la nobleza para oprimir al pueblo. Y entonces cuando el pueblo se levanta contra la nobleza, contra el monarca, arrastra también a todo el clero, ¿no? Y entonces quieren proclamar una nueva religión. Durante mucho tiempo empezaron a rodar las cabezas, porque siempre en este tipo de revoluciones, ¿no? Todos aquellos que están en contra o que manifiestan apenas un pensamiento disidente, discordante de los revolucionarios, inmediatamente es perseguido, ¿no? Y entonces la guillotina se convirtió en el instrumento más famoso para la pena de muerte. La persona colocaba la cabeza, le caía ese cuchillo y la cabeza era separada del cuerpo. Entonces, miles de personas, decenas de miles de personas murieron porque osaban levantarse contra los revolucionarios. Finalmente, los propios revolucionarios, como Maximiliano Robespierre, que estaba al frente en ese gobierno del terror, terminó también siendo muerto. Es decir, una tragedia porque morían los primeros los revolucionarios que persiguieron a aquellos que no eran tan revolucionarios y los mandaron a la guillotina. Había sospechas, todo el mundo señalaba, este es un peligro, este es otro peligro, hasta que finalmente también el propio rey Luis XVI entró en la guillotina y fue decapitado. Algún tiempo después, la reina María Antonieta también entró en la guillotina y también fue decapitada. Es decir, empezó un periodo de terror. En ese periodo, mis hermanos, también se proclamó a la Biblia como proscrita y se empezó a quemar la palabra de Dios. En medio de la plaza pública, el Antiguo y el Nuevo Testamento quemados, ¿no? Porque se consideraba que era un instrumento de opresión. Es porque Francia rechazó la reforma y Francia rechazó la Biblia y entonces ahí estaban las consecuencias, ¿no? Finalmente, es curioso que después de este periodo turbulento aparece un hombre fuerte, ¿no? Un emperador. Así que los franceses hacen una revolución para librarse de un monarca y terminan encumbrando a un emperador que es Napoleón Bonaparte. Claro que la Revolución Francesa tuvo ciertas repercusiones que hasta ahora nosotros podemos enfrentar. Por ejemplo, el sistema democrático, las votaciones, las asambleas legislativas con el parlamento, con el poder judicial, los tres poderes, la separación de poderes, los derechos del ciudadano. Ahora nosotros somos reconocidos como ciudadanos y con derechos reconocidos. Ese es el tipo de consecuencias que se tiene de la Revolución Francesa. Por eso es que ya no vivimos en un virreinato ni en una monarquía en la mayor parte de países de Occidente, ¿no? Sino que se tratan de sistemas de elección
Cada persona es un ciudadano y su voto es el que determina quién es el que va a gobernar. ¿Mm? Bueno, es consecuencia de la Revolución Francesa, así que fue un cambio tremendo, mis hermanos, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual, Elena de White en el conflicto de los siglos nos habla acerca de la Revolución Francesa haciendo una interpretación de Apocalipsis capítulo 11. Y en Apocalipsis capítulo 11 se presentan los dos testigos, ¿no? Los dos olivos, los dos testigos. Vamos a ver entonces qué tiene que ver los dos olivos, los dos testigos con la Revolución Francesa. Miren ustedes, Isaías 48, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Veamos ahora, mis hermanos, los dos testigos de la profecía de Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Miren ustedes que se habla acerca de dos testigos, se habla acerca de dos olivos y se habla acerca de dos candelabros. Estos dos testigos están asociados con los dos olivos y están asociados con los candelabros. ¿Qué es lo que representa esto? Mira, vamos a terminar de leer estas declaraciones para reconocer allí algunas características de estos dos testigos. Apocalipsis 11, 5 y 6. Ahí dice lo siguiente: si alguno quiere dañarlos, a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí Apocalipsis continúa describiendo la obra de estos testigos. Habla acerca del fuego que sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Fuego que sale de la boca de ellos. ¿Qué es lo que sale de la boca? Bueno, lo que sale de la boca son las palabras. Las palabras salen de la boca. Entonces, estos testigos, cuando dan su testimonio a través de esa palabra, es una palabra poderosa, es una palabra que devora a los enemigos, que destruye la mentira, porque es una palabra de verdad. Además, dice allí, tienen poder para cerrar el cielo. También en el caso, por ejemplo, de Elías, ¿no? Por la oración de Elías encontramos la sequía y por la oración de Elías encontramos que otra vez el cielo empieza a brindar la lluvia. Es el poder de la palabra. Tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, el poder de la palabra. En la Biblia lo que encontramos es que lo que sale de la boca de Dios es su palabra y esa palabra tiene poder. Tiene poder para detener el viento, tiene poder para detener las olas. Es una palabra que tiene poder para devorar sus enemigos, que tiene poder para cerrar el cielo y que no haya lluvia. La palabra de Dios tiene poder. Entonces podemos decir que estos testigos representan el poder de la palabra de Dios. ¿Y por qué son dos? Si nosotros vamos a la palabra, encontramos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Zacarías 5:14, perdón, Zacarías 14, 4:14. Y él dijo: estos son los dos testigos que están delante del Señor de toda la tierra, los dos ungidos. Aquí hay una relación, mis hermanos, entre los dos testigos, Apocalipsis, con los dos ungidos de Zacarías. Lo que en Apocalipsis se habla acerca de los testigos que son los dos olivos. Los olivos representan la fuente del combustible en el tiempo pasado. De los olivos venía el aceite, y el aceite era el que hacía alumbrar los candelabros. El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Y estos candeleros son dos candeleros, representan la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que los candelabros representan la palabra y son dos testigos representando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos representan la palabra de Dios. Tiene poder. Pero entonces pregunta, pastor, pero aquí está hablando acerca de 1260 días vestidos de silicio. Bueno, vamos a ver ese periodo de tiempo más adelante. Pero en esta primera parte lo que encontramos es que estos dos testigos testifican vestidos de silicio, es decir, testifican vestidos de luto, testifican con graves dificultades,
Es decir, está hablando de la Biblia en el periodo de hegemonía de los poderes de persecución del sistema papal. En ese periodo de persecución, lo que ellos hicieron fue dar testimonio de silicio porque estaban en medio de persecución. Si algún cristiano tenía una Biblia, podía tener riesgo de muerte. Su familia podía ser muerta y él mismo también. Es decir, hubo un tiempo, mis hermanos, en los que tener la Biblia representaba un peligro mayúsculo para la vida de una persona. Pero aún así, los valdenses, John Wycliffe, Juan Hus, grandes hombres de la fe, ¿no? Que testificaron acerca de la palabra de Dios. Pero luto, ¿por qué hablo de luto? Por los mártires que morían al predicar la palabra de Dios. Así que es un periodo de tiempo en que la Biblia da un testimonio, pero un testimonio en medio de persecución, un testimonio en medio de luto por la muerte de los mártires, ¿no? Por eso es que predica, dice aquí, vestido de silicio, ¿no? Bueno, ¿quiénes son estos dos testigos? Aquí ya la lección comenta, en vista de estos aspectos bíblicos y de las características dadas en Apocalipsis 11, podemos concluir, aunque no dogmáticamente, que los dos testigos son las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que comunican la luz y la verdad de Dios al mundo. Entonces, los testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Vamos a ir un poco más para poder entender estos periodos proféticos, porque ahí se habla de un periodo de testimonio en el que ellos estarán vestidos de silicio. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, vamos a leer en la Biblia. Aquí están los periodos. Miren, cuando vamos al versículo 2, dice, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Aquí se habla de dos periodos de tiempo que constituyen un mismo periodo de tiempo. O sea, 42 meses es lo mismo que 1260 días. Incluso podemos hacer el cálculo matemático, ¿no? Cada mes en el calendario judío son 30 días. Entonces multiplica 30 por 12. Ahí vas a tener cuánto es en un año, ¿no? ¿Cuántos días? Son 360 en un año. Y aquí encontramos 42 meses. Si multiplicamos 42 por 30, nos va a dar 1260 días, porque son meses, ¿no? Estamos haciendo la conversión de meses para días. Pero estos días proféticos son años literales, así que son 1260 años, el periodo de supremacía del sistema papal perseguidor de la iglesia, creador de falsas doctrinas que han terminado siendo inoculadas en millones y millones de personas. Pero vamos a ver la diferencia entre los 42 meses y los 1260 días. Cuando se habla de 42 meses, se habla acerca del poder perseguidor, ¿no? Porque dice que ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Allí está hablando de un poder perseguidor. La ciudad santa está representando allí a los justos, porque no es la ciudad, es los moradores de la ciudad, ¿no? Es una persecución al pueblo de Dios durante 1260. Y por otro lado, el siguiente periodo, que es el mismo periodo, nos habla acerca de los testigos que profetizan. Es decir, durante ese periodo de supremacía, los testigos profetizan vestidos de silicio. La Biblia dando su testimonio en tiempos de persecución. Por eso están vestidos de silicio el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los dos testigos que se presentan aquí. Vamos a ver estos periodos de tiempo. Mira, Daniel 7:25 me dice lo siguiente, hablando acerca del poder perseguidor, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí encontramos entonces ese periodo. Esto es 1260 días.
Podemos hacer el cálculo. Y la mujer huyó al desierto, dice Apocalipsis, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 13:5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 1260 días. Mira que cuando la Biblia habla acerca de 1260 días, exactamente en esa cifra, se refiere siempre a al pueblo de Dios perseguido. Y cuando la Biblia habla de los 42 meses, o del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, se refiere al poder que persigue. Es decir, se trata de dos caras de la misma medalla. El poder perseguidor, el periodo está descrito como 42 meses o tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. Y el perseguido, el pueblo perseguido, está con los 1260 días. Qué interesante esta diferencia, pero se trata del mismo periodo de tiempo, solo que uno enfatiza al perseguidor y otro enfatiza al perseguido. Veamos entonces esta declaración de la lección de escuela sabática. Los enemigos de Dios pisotean la verdad de Dios durante 1260 días. 42 por 30, 1260. 42 son los 42 meses. Como cada mes tiene 30 días, se multiplica 42 por 30 y da 1260, ¿no? Cada día simboliza un año en la profecía apocalíptica. Y los dos testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizan contra ellos durante este mismo periodo. Es decir, mientras los enemigos de Dios pisotean la verdad, pisotean el santuario o el templo, los testigos profetizan durante ese periodo. O sea, se trata de un acto de profetizar en medio de la hostilidad, en medio de la persecución. Eso es justamente, mis hermanos, lo que sucedió durante la Edad Media, ¿no? Los valdenses tenían que morar en los cerros, vivir en los cerros, como si fuesen animales, allí llevando familias enteras, pero con el propósito de servir al gran Dios verdadero. Y así varios grandes mártires. Ahora tú y yo vivimos en un tiempo de relativa paz, ¿no es verdad? Ahora nadie nos persigue por tener una Biblia. Ahora nadie nos persigue por estudiar la palabra de Dios. Son tiempos diferentes, pero ahora ya no le tomamos tan en cuenta, tanta importancia al estudio de la Biblia. O cuánto hubieran querido los antiguos mártires del cristianismo vivir en tiempos de libertad para estudiar, porque amaban la palabra de Dios. Mi querido hermano, tú y yo necesitamos tener en cuenta lo importante que es este tiempo en que vivimos, un tiempo de libertad. Estudia la palabra. Para que llegue hasta ti, la Biblia ha tenido que ser llevada por personas que la amaron tanto que estuvieron dispuestas a entregar su vida, estuvieron dispuestos a correr el riesgo de morir, enfrentar la hoguera, enfrentar los animales salvajes, enfrentar las peores circunstancias. Los dos testigos son asesinados. Vamos a ver esta declaración, cómo es que se interpreta. Dice el texto bíblico en Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando aquí de la bestia que sube del abismo, ¿no? Que hará guerra contra ellos. Bueno, está hablando de la guerra que se libra contra el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los dos testigos. Y esta bestia que sube del abismo es este poder perseguidor, ¿no? Que los destruye y los mata, la bestia que sube del abismo. ¿En qué momento? Miren, ¿qué es lo que más sucede? El versículo 8 y 9. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones serán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se habla acerca de dos grandes ciudades que en el pasado se distinguieron. Sodoma se distinguió por la inmoralidad, por la vida disoluta, por la completa desobediencia a los principios morales de la palabra de Dios. Eso es Sodoma.
Y Egipto se caracteriza por el rey, ¿no? El faraón de Egipto. Dice, Éxodo 5:2, por ejemplo, dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Este faraón que dice no conocer a Jehová, que pregunta quién es Jehová, demuestra un rasgo característico del Egipto espiritual. El Egipto espiritual será un movimiento que no reconocerá a Dios. La nación, la primera nación que oficialmente se declara como atea, que no reconoce a Dios, que no conoce religión ninguna, sino solamente la razón que la entroniza como la religión, es Francia. Francia lo hace con un decreto nacional elaborado por la Asamblea de los Representantes de toda la nación para decir somos una nación atea. Aquí no, que no tenemos nada que ver con la religión. Al final, la única diosa que nosotros reconocemos es la diosa de la razón. Ellos querían llevar la razón a todas partes, ¿no? La razón para la ciencia, la razón para la política, la razón para las relaciones humanas, todo, la razón para la Biblia también, ¿no? Y si no podían entender la Biblia, no entendían los milagros, entonces no, mi razón no la acepta, no acepto la Biblia, porque entronizaron la razón. Entonces, este Sodoma y Egipto espiritualmente, Sodoma y Egipto se trata, bueno, de la nación francesa. En este periodo hay una relajación moral terrible, evidente, una inmoralidad que cunde en toda Francia. Se había caído el antiguo régimen, había una violencia desatada, todo mundo era sospechoso de todo mundo y las cabezas rodaban, la guillotina funcionaba y entonces una violencia tremenda. Y dice también, donde también nuestro Señor Jesús, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿De qué manera el Señor es crucificado? En Francia. Mira que dice, no dice la profecía donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, porque ahí directamente sería Jerusalén, ¿no? Allí fue crucificado. Dice allí, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. O sea, Jesús es crucificado en Jerusalén, pero de manera espiritual también es crucificado en Francia cuando niegan al Dios verdadero, cuando queman en la plaza pública las Biblias, cuando proscriben todo tipo de religión, cuando se niega la palabra de Dios, es como que se crucifica otra vez al Señor Jesucristo. Cuando se rechaza la palabra de Dios, se está crucificando a Jesús. Por eso la profecía dice que en esta ciudad, que espiritualmente es Sodoma y Egipto, y que se refiere a Francia, también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Mm? Es decir, en la persecución a sus hijos, en la quema de las Biblias, en la declaratoria de nación atea, ellos efectuaron también, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En el año 1993, justamente después de esta época de terror en Francia, ¿no? En medio de esta época de terror se proclama que Francia es una nación atea, que no hay religión, que no hay ningún tipo de religión en Francia. 3 años y medio después, este decreto es abolido, es derogado. 3 años. Durante ese periodo fue una persecución terrible contra la palabra de Dios. Y fue expuesta y fue quemada. Y es por eso que en la profecía que se refiere a la Revolución Francesa, la Biblia dice que sus cadáveres estarán por 3 días y medio, exactamente el periodo de tiempo que duró este decreto que señalaba a la Biblia como un peligro público y había que quemarla en plaza pública, y que toda forma de religión debía ser proscrita. Y entonces termina después de 3 años y medio este decreto, porque mira, aquí dice 3 días y medio. Si son profecía, 3 días y medio equivale a 3 años, ¿no? Y fíjate que este 3 días y medio tendría que ver también con el tiempo, 3 días aproximadamente, ¿no? Fue el momento en que Jesús pasa en la tumba. Y simbólicamente, como Jesús es crucificado otra vez, su palabra es quemada, entonces durante 3 días, que serían
días proféticos, pero años literales. Entonces, ese periodo de tiempo, la Biblia es quemada, es vituperada en Francia. Entonces, aquí vemos el cumplimiento profético de acuerdo a la interpretación que encontramos en el libro de El conflicto de los siglos. Miren lo que dice aquí. ¿M? Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería sin sepultura durante 3 días y medio. Es decir, días proféticos que representan 3 años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. ¿M? Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Entonces ahí están los 3 años y medio en que proféticamente se dice que el cuerpo de los testigos permanecería sin sepultura, pero se trata de un periodo en que esta nación, la nación de Francia, ah, coloca fin a una etapa de la historia con su revolución, pero en medio de esa revolución realiza una persecución feroz contra todo tipo de religión y contra la palabra de Dios quemada muchas veces en plazas públicas. Miren ustedes el cumplimiento profético extraordinario de este evento que la palabra de Dios nos señala en Apocalipsis capítulo 11. Ahora vamos a avanzar un poco más y seguimos con el estudio. Los dos testigos resucitan. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera como ellos resucitan? 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Los testigos estaban sus cadáveres en medio de la plaza pública, pero después de 3 días y medio, de manera literal, 3 años y medio. Ya vimos el periodo de tiempo, ¿no? Hasta el año 97. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. ¿De qué manera se cumple esta profecía? Recordemos que los dos testigos son la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fueron en la parte más álgida del terror más grande desatado durante la Revolución Francesa. La Biblia fue expuesta en plaza pública, quemada por miles de ejemplares. Pero después, la visión me declara que es un aspecto victorioso. ¿Qué es lo que sucede? Miren, primero vamos a leer algunos textos en los que se habla acerca de la Biblia. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra permanece para siempre. Salmo 111, 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fieles son todos tus mandamientos. Está hablando de la fidelidad de la palabra. Permanece. Por más que aparentemente hay un tiempo de persecución en que parece que no hay ninguna esperanza, que la Biblia finalmente será completamente destruida. El Señor opera de una manera milagrosa y la Biblia y su palabra sale victoriosa. Mira lo que dice Conflicto de los Cielos, página 289. La Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos, ¿no? Hay muchos que han querido perseguir. Este filósofo ya mencionado anteriormente, llamado Voltaire. Voltaire decía de manera jactanciosa, con mucha soberbia, decía, el cristianismo fue fundado por 12 pescadores ignorantes, ¿no? Van a ver que no hace falta sino una sola persona para destruirlo. Y esto es lo que quería, lo que pretendía hacer Voltaire, ¿no? Años después, en la casa del propio Voltaire, se funda una casa bíblica, la Sociedad Bíblica Misionera, que se encarga de producir Biblias para enviarlas a todo el mundo. Así que no logró con toda su arrogancia, con toda su jactancia, soberbia, Voltaire el poder derrotar la palabra de Dios. Aquí está una vez más esta declaración del conflicto de los siglos. La Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Mi querido hermano,
¿Será que nosotros podemos ser uno de los martirios con nuestra indiferencia frente a la palabra de Dios? Con el hecho de no tomar en cuenta sus principios, de no obedecer sus mandatos, podemos estar haciendo inútil la palabra en nuestra vida, porque la palabra solo tiene poder cuando la incorporas a tu propia vida. Si no se trata de una aplicación a la vida práctica, entonces la Biblia sería un libro teórico, ¿no? Un libro de buenas recetas morales, un libro de consejos maravillosos para la familia, para la educación de los hijos y todo, pero es para la salvación, es para tu salvación, para que cambie tu destino eterno. Por eso es que la Biblia será preservada siempre, la palabra de Dios permanece para siempre. Qué preciosa esta declaración. La palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. Mm. Ha habido muchas personas que la han atacado, aún en nuestro tiempo, aún en nuestra época, ¿no? Muchos tratan de desmerecer la palabra de Dios. Algunos dicen que se trata de algo antiguo, que ya no tiene relevancia en nuestro tiempo. Algunos dicen que ahora debemos guiarnos por libros más actuales, ¿m? Por libros que apelen más a nuestra razón. Que muchos, mis hermanos, han tratado de suprimir la palabra, pero ella nunca será erradicada. Incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras, cuestionando partes de la Biblia o haciendo hincapié en los elementos humanos, que casi pierde su sello divino y la verdad se ve socavada. Hay muchos que socavan la autoridad de la palabra. ¿M? Hay teólogos que dicen que la Biblia es simplemente contiene la palabra de Dios, que no es la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el gran problema allí? ¿Cuál es la diferencia entre decir la Biblia contiene la palabra de Dios o decir la Biblia es la palabra de Dios? Cuando se dice la Biblia contiene la palabra de Dios, bueno, es algo que los filósofos de la línea liberal muchas veces enarbolan esta posición. ¿Qué es lo que significa? Que en la Biblia está la palabra de Dios. ¿M? Y es tarea del lector el descubrir qué parte de la Biblia es palabra de Dios y qué parte de la Biblia no es palabra de Dios. Es decir, es el hombre que decide las partes de la Biblia que son palabra de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, si yo voy por ejemplo, la creación, no entiendo la creación, entonces yo digo, no es palabra de Dios. Hay muchas personas que llaman a la creación el mito de la creación. Hay una Biblia, la Biblia latinoamericana, Biblia católica, cuyo primer capítulo tiene el título de El mito de la creación. Cuando va el diluvio, te encuentras el mito del diluvio, ¿no? Es decir, no es palabra de Dios en la mente de aquellos que hicieron esta Biblia. Pero esa es una manera de socavar la autoridad de la Biblia. La Biblia no solo contiene, la Biblia es la palabra de Dios, toda ella. Por eso es que para poder fundamentar una doctrina, una creencia, para poder dirigir nuestra vida, necesitamos atender a todos los textos de la Biblia, todos los textos de la palabra de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, en esta parte ahora la verdad triunfante, una parte muy importante también. Miren ustedes cómo finalmente la Biblia triunfa sobre sus enemigos, la palabra que durante 1260 días o años profetizó con cilicio en medio de la persecución, cómo finalmente triunfa. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mira, la palabra de Dios tiene que ser predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, mi querido hermano, lo primero que tiene que hacer un evangelista para llegar a alguna tribu de la tierra, alguna nación de la tierra y predicar la palabra, es traducir la palabra de Dios. Porque si no llega a traducir la palabra de Dios, entonces no va a poder predicar, transmitir. Mira, qué importante es. Por eso es que la Biblia, pues, ha sido traducida a muchos idiomas, muchos dialectos, porque es necesario para predicar
la palabra, es necesario que las personas la lean en su propio idioma. Entonces, el Evangelio eterno es para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Ahora miren ustedes cómo más adelante se muestra una, un triunfo total, permanente, ¿no? En Apocalipsis 11, después que es reivindicada la vida de los dos testigos, aparece una visión de la segunda venida. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios. Ese momento estamos esperando. Ese momento cuando finalmente el Señor diga, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Finalmente Dios establecerá un reino eterno que no será jamás conmovido. Un reino eterno, y dice aquí, Él reinará por los siglos de los siglos. Es un reino eterno. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mira la declaración de los 24 ancianos. Ellos ya alaban al Señor porque se ha establecido el reino de Dios. Entonces hay una profecía que se establece el reino de Dios. Ahora, para que el reino de Dios se establezca, el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Y para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, la Biblia tiene que ser traducida a los idiomas del mundo, porque la gente necesita entender la palabra en su propio lenguaje. Condición necesaria para predicar la palabra a toda tribu, lengua y nación es que la Biblia esté al alcance de toda tribu, lengua y nación y pueblo, ¿no? Por eso es que el esfuerzo de traducir la Biblia es uno de los que más ayudan para la predicación del Evangelio. Ahora vamos, mis hermanos, para esta parte de la Biblia, porque todavía continúa. Mira lo que dice acá. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Qué tremenda esta última declaración, ¿no? Es decir, queridos hermanos, finalmente el tiempo se va a cumplir. Finalmente la promesa del reino eterno será una realidad. Puede ser que pase mucho tiempo, pero Dios tiene su propio cronograma. Los israelitas pensaban, ¿cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿No? Y el tiempo pasaba y el Mesías no llegaba. Pero ellos que estaban esperando tanto acerca del Mesías, cuando el Mesías vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mira, qué chasco, ¿no? Tanto deseo de que venga y cuando viene no lo reconocen. Bueno, mis hermanos, Jesús ha prometido que vendrá en su segunda venida. No seamos desatentos. Vivamos preparándonos cada día, estando en la presencia de Jesús. Tienes que cada día meditar en la palabra. Tienes que cada día humillarte delante del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cada día colocar tu corazón en las manos de Jesús. Decirle, Señor, quiero colocarte en el primer lugar de mi vida. Señor, dirígeme en este día. Ya no quiero tomar mis decisiones. Quiero que tú tomes mis decisiones en mi lugar. Te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón. Quiero caminar de acuerdo a tu palabra. Eso tiene que ser la oración de cada día, mi hermano. Si así es tu oración, entonces estarás preparándote cada día para poder estar en el reino eterno. Mira lo que dice Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Mira, con esta declaración termina toda la primera parte del Apocalipsis. Este es el parteaguas. Esta es la división entre la primera y la última parte del Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucede? El templo de Dios es abierto. Y cuando se abre, se puede ver el lugar santísimo. Y tú me dices, sí, pastor, ¿y cómo se sabe que está ahí el lugar santísimo? Bueno, porque allí dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, ¿cuál es la parte que se abre en esta visión? Se abre el lugar santísimo, porque se ve el arca del pacto. Y el arca del pacto solo se encuentra en el lugar santísimo. Este es un momento especial.
El que se abra este lugar santísimo indica que Jesucristo entra en la última fase de intercesión por su pueblo hasta que después llegue el fin del tiempo de gracia y vengan los acontecimientos finales y encontremos el establecimiento del reino eterno. Aquí se abre, ¿no?, este movimiento de intercesión del Señor Jesucristo desde el santuario celestial, lugar santísimo. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Está hablando aquí acerca del juicio. El versículo anterior me habla acerca del arca. Te pregunto, mi hermano, ¿qué es lo que hay dentro del arca? ¿Acaso no están los 10 mandamientos? Hay otros elementos, ¿no? Dentro del arca, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, el maná. Bueno, pero los 10 mandamientos están allí, ¿no? Entonces, cuando se abre el arca del pacto, hay un énfasis en el tema de los mandamientos, porque por los mandamientos nosotros seremos juzgados. Y mira lo que viene después, en Apocalipsis 12:17, es decir, al siguiente capítulo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos esta característica: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El templo se abre en el cielo. Allí se ve el arca. Dentro del arca están los mandamientos. Y los mandamientos son la base del juicio. Entonces, que se abra el lugar santísimo me indica el inicio del juicio final en su etapa de juicio investigador. Ahora, el pueblo de Dios es un pueblo que guarda los mandamientos. No es un pueblo que cree que los mandamientos son para el tiempo pasado. No. No es un pueblo que dice que los mandamientos solo son para los judíos. No. Es un pueblo que guarda los mandamientos y que tiene la fe de Jesús. Te pregunto, mi hermano, ¿guarda los mandamientos de Dios? Dime, ¿estás guardando los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos, tal como están en Éxodo, están en vigencia, mi hermano, incluyendo el sábado, que es el día del Señor. ¿Estás asistiendo a la iglesia en sábado para honrar, para alabar el nombre de Dios? ¿Estás haciendo del sábado el día delicioso para tu vida, para tu familia? Es una cosa que marca la diferencia. Así es el pueblo del Señor. Ahora, mis hermanos, dice aquí: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Quieres que tu vida permanezca para siempre? ¿Quieres que tu hogar permanezca para siempre? ¿Quieres permanecer para siempre en las manos del Señor? Bueno, tienes que edificar tu vida, tu iglesia, tu familia sobre la roca de la inalterable palabra de Dios. ¿Mm? Mis hermanos, necesitamos mayor confianza en la palabra de Dios. Necesitamos amar cada día más el estudio de la palabra, dirigir nuestra vida por lo que dice la palabra. Y entonces, cuando eso sucede, vamos a ser más felices, vamos a tener un hogar más feliz, no estaremos libres de dificultades. En algunos casos, como los testigos, estaremos de silicio testificando, pero la promesa del Señor es real y un día el Señor cumplirá y Él establecerá su reino eterno y tú y yo somos llamados para formar parte de ese reino. Vamos entonces, mis hermanos, a la parte del aplica. En el aplica, la pregunta es la siguiente: ¿qué importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en relación con los acontecimientos finales? A partir de ese momento que se abre el velo y se contempla el lugar santísimo, y allí está el arca, y dentro del arca están los mandamientos, se entiende que se empieza la etapa de intercesión de Jesús en una, en un escenario de juicio para el pueblo de Dios. Y necesitamos estar firmes y necesitamos ser fieles para que nosotros podamos, en el momento del juicio, por la intercesión de Jesucristo, salir victoriosos también. Eso es lo que proporciona la vida de Cristo para nuestra vida. Vamos, mis hermanos, a la parte del CREA. En esta parte del CREA, lo que tenemos son las preguntas claves. Te invito para que entres allí, en este QR de las preguntas claves, y puedas realmente participar, compartir, y esperamos que haya muchos que
puedan estar entre los, bueno, los participantes, ¿no? Quiero saludar a Humberto, Carol y Elenita, que son los que han destacado en esta semana. Felicitaciones, los esperamos también para esta semana. Muy bien, mis hermanos, agradecemos también a aquellos que nos han escrito a una cantidad, ya no alcanza aquí todo lo que nos han escrito, ¿no? Pero allí dicen fe contra todo pronóstico. ¿Y qué tal si ahora terminando con con este estudio de la palabra, podemos decir, escribir allí, si llegaste a este momento final, puedes decir, yo amo la palabra de Dios, porque los dos testigos representan la palabra de Dios. Coloca, yo amo la palabra de Dios. Querido hermano, que Dios te bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana.